Buenos días nuevamente a quienes van ingresando. En breve damos inicio a la jornada. Eh, yo creo que no exagero si digo que si alguna actividad formativa puede realmente despertar interés, es o son las que tienen más relación con la vida de los compañeros y de las compañeras. Por ahí no calibramos la angustia que viven nuestros compañeros y compañeras, particularmente los que están en lugares más distanciados, cuando no entienden nada más ni nada menos que la lectura de su recibo de sueldo. Y es penoso, pero hay que decirlo. No solo lo podemos tratar del punto de vista de que uno puede considerar que ha sido un descuido de muchos años, nuestro, como autocrítica, lo digo tal vez, y de creer que todos saben lo que saben unos pocos. Yo me temo que también, este es el carácter estrictamente táctico que tiene esto, ¿por qué nos hemos propuesto la convocatoria de los integrantes de la Junta Ejecutiva y nuestros delegados departamentales, los que sufren el impacto del desconocimiento, de la falta de elementos para la lectura del recibo de sueldo, son los delegados, porque es a quienes se les consulta. Y una cosa es el dinamismo que uno puede poner y pone cuando tiene en los grandes centros concentrado prácticamente todo. Hasta que nosotros podamos concentrar en todos los lugares ese todo, entonces, ¿cómo se siente el delegado? Esto es para los compañeros que van a hablar de este tema. Yo les pido encarecidamente que pongan esa consideración. No están hablando con un desconocido, no están hablando con un archientendido. A lo mejor estamos hablando con compañeros que en su calidad de delegados departamentales tampoco saben leer el recibo de sueldo. Tiene que ser una cosa muy didáctica, tiene que ser una cosa accesible, que no tenga dos lecturas. Yo cada vez que pienso en el recibo de sueldo, me acuerdo de la demora, tal vez hasta de la incapacidad que hemos tenido para suprimir de ese recibo de sueldo algunos ítems que tienen décadas y que figuran ahí pero no tienen valor. ¿Ustedes recuerdan cuánto tenemos en el recibo de sueldo por material didáctico? Alguien que lo retenga y que me diga cuánto tenemos, cuánto nos pagan por material didáctico en el recibo de sueldo. Los que están en la sala también, ayúdenme. 30 pesos, Rogelio. 30 pesos. 30 pesos, profe. ¿Escucharon bien? ¿Qué hago con esto ante esa realidad? ¿Qué hago? Tengo 30 pesos por material didáctico. No importa el básico que tenga, lo que cobro en total de bolsillo, no importa. ¿Ustedes saben cuánto cobramos por ser docentes?
Entiendo que sería el Estado docente que figura en el recibo de sueldo. Recuérdenmelo. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 30 me dice el recibo a mí. 8 pesos con 40 centavos. 10 10 pesos. pesos. 2 pesos 9 con 80. pesos con 80 el recibo de Lucía. 9 pesos con 80. 10 pesos. Siempre pongo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando alguien alguna vez me mostró un recibo hace años de un empleado de policía, le pagaban en la policía 1.000 pesos por título docente. Fíjense, la contradicción. Y un maestro que su especialidad es la docencia, enseñar, tiene 10, el otro tenía... Esa era la proporción. No sé cuánto tendrá ahora el policía. Yo quiero apelar a eso. No a las cosas generales, no a las cosas tan técnicas, porque lo técnico se lo puede aprender con un librito. Escríbanlo y el otro lo recita. Que tengamos ductilidad, que terminemos entendiendo qué es el sueldo básico y qué es el remunerativo no bonificable. Y por qué hablamos de cobro en negro y por qué hablamos de cobro en blanco. Cosas elementales, no nos vamos a las grandes cosas. Después hagamos una prueba. Cuando larguemos las cosas elementales, empecemos a escuchar a los compañeros. No hagamos lo del maestro Ciruela, que largamos todo porque qué discurso que tenemos, qué claros que somos, y el otro no entendió nada. Tengo entendido que también iban a estar nuestros delegados escolares de Capital. Teníamos mucho interés de que participaran para tener todos estos elementos. Y obviamente, con esto termino, Luciana, obviamente tiene que ver con el nomenclador salarial de cargos, de lo que también van a hablar. De ahí van a surgir otras inquietudes. Yo he comprobado en mi vida de relación con los maestros y maestras, profesores, profesoras, que hasta es necesario explicar, tal vez hasta etimológicamente, qué quiere decir nomenclador. ¿Con qué se come? ¿Y por qué, en todo caso, cuál es el sentido de tenerlo dividido en cargos? Porque hubiera sido mucho más fácil que todos cobremos lo mismo. ¿O no? Tal vez hay una explicación que diga por qué no podemos cobrar todos lo mismo. ¿Por qué se inventó lo de la jerarquía? Y después, cuando descubramos que hay jerarquías, ¿por qué la diferencia entre el que menos gana y el que más gana? Porque de ahí ha surgido la propuesta de AMP en paritaria, que debe cumplirse con el mes de septiembre, de incorporar salario en 37 cargos del escalafón docente, de ese mismo nomenclador. Traten de hacerlo lo más didáctico posible. Por favor, digamos que esta instancia que va a tener correlativo con otras, después los compañeros pueden anunciar cuáles son las otras 4 instancias, si son 5 en total, de qué vamos a hablar hoy, pero de qué vamos a hablar en la próxima, y cuándo es la próxima para que hagan la reserva de los tiempos, y si tiene que ser a la mañana. Por ejemplo, a mí la mañana me trae trastorno porque tengo que postergar muchas cosas. No sé si a todos les pasa lo mismo. Una cosa es la compañera o el compañero que hoy va a gozar de licencia gremial para la realización,
y otra cosa es quienes tenemos más de una, miles de cosas que resolver a diario. Si esto sirve como introducción, Luciana, me alegra mucho. Un abrazo para todas y todos. El 18, espero que alguien meta el bocadillo de lo que estamos armando para el 18. Así no abundo yo. Muchas gracias. Bien, bueno, secretario, muchas gracias por sus palabras de apertura de esta jornada. Creo que como por ahí para no extendernos más, darle la palabra a los compañeros que van a llevar adelante, digamos, este encuentro, desde la Prosecretaría Gremial, desde el equipo de la Secretaría de Educación y demás personas que trabajaron en esta realización. La idea es que de este espacio pueda servir para clarificar todo tipo de dudas que tengamos, no tan solo en la lectura del recibo de sueldo, sino también en otros aspectos, como la paritaria, el nomenclador, por ejemplo, que mencionó el secretario. A veces un solo encuentro tal vez no es suficiente, es mucha información, pero lo importante es que podamos, me parece, organizar el desarrollo de este encuentro, ¿sí? Pudiendo escuchar a las personas a Juan Carlos, a Nedi, que van a estar transmitiendo, por digamos de alguna forma, algunas características de las temáticas que nos convocan, e ir tal vez anotando y parando en algunos momentos para que podamos avanzar en la jornada. Es una idea, vamos viendo cómo se da también la demanda por parte de los compañeros. Y con respecto a lo que decía el secretario, el día 18 celebramos el Día del Trabajador de la Educación, con una serie de actividades que se están realizando, que más terminada la jornada ampliamos, así no le quitamos mucho tiempo a esta realización. Juan Carlos, usted nos dirá quién inicia, si inicia usted o Nedi. Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Primero agradecer tanto a la Junta Ejecutiva, como decía, al prosecretario gremial, ¿sí? A la Secretaría de Educación, dando esta oportunidad del encuentro con nuestros compañeros para hablar un poco de dos temas que siempre causan muchas dudas, muchas preguntas, y que está bien, ¿no? Que cada uno vaya preguntando y pudiendo sacar todas esas dudas para poder explicar a aquel compañero de base que va todos los meses a cobrar y recibe un recibo de sueldo y en el cual por ahí hay grandes diferencias o pequeñas diferencias y no saber a qué se deben, ¿no? Todo tiene una explicación, y si esa explicación no está es porque hubo una mala liquidación, y para eso estamos provistos de personas que pueden hacer ese trámite y hacer el reclamo necesario para que nuestros compañeros reciban lo que realmente les corresponde por su tarea laboral. Entonces, agradecer en primer momento en ese sentido. Yo me voy a abocar principalmente a lo que es recibo de sueldo. Luego la compañera Nedi va a hablar sobre el tema del nomenclador salarial, que está firmado en un acta de acuerdo paritaria y se va a producir la modificación a partir del 1 de septiembre, ¿sí? Es decir, cuando cobremos el mes que viene, tiene que venir modificado el nomenclador. Así que bueno, yo preparé, como decía el secretario general, algo didáctico, general, para que vamos viendo y ante cualquier duda, pregunten, no tengan ningún problema y la vamos evacuando. Comenzábamos diciendo de que nosotros, como trabajadores de la educación, obviamente que tenemos en este caso un empleador, es decir, hay una relación de dependencia entre lo que es esa relación laboral, y al haber una relación de dependencia, obviamente hay un empleado y un empleador. En este caso,
el docente es el empleado, el empleador el gobierno de la provincia de La Rioja. Por lo tanto, al haber una relación de dependencia, debe haber, ¿sí?, por ley, lo que se denominan aportes y contribuciones. Aportes son aquellos que el docente, en este caso el empleado, es que realiza, ¿sí?, que son los descuentos por ley que nosotros tenemos, que por ley es el 11% para jubilación y el 3% para lo que es la obra social. Perdón, el 4% para la obra social, el 3% para la obra social, disculpe, el 3% para la obra social. Nada más que, bueno, ya más adelante lo vemos un poquito más claro, porque nosotros no aportamos el 14%, sino que aportamos un poquito más, ¿sí? Que eso es por el tema de, nosotros tenemos un régimen especial de jubilación, el cual nos permite a la mujer jubilarse a los 57 años y al varón a los 60 años, mientras que el régimen común, ordinario, es la mujer a los 60 y el varón a los 65. Entonces nosotros hacemos un aporte extra, y eso, bueno, cuando veamos el tema del descuento, ahí lo vamos a ver bien. Entonces decía, nosotros hacemos aporte y automáticamente también el empleador, en este caso el gobierno de La Rioja, tiene que hacer sus contribuciones patronales, es decir, nos retiene a nosotros, deposita ese dinero, pero aparte de lo que nos retiene a nosotros como aporte, él también tiene que hacer una contribución que es alrededor del 26-27%. Es por eso que eso también nosotros es importante que lo manejen, porque por ahí es lo que nosotros tenemos en cuenta para cuando hacemos un costeo, ¿sí? Si vamos a poner, por dar un ejemplo, 1.000 pesos al básico, a lo que es, o remunerativo no bonificable, también tenemos que tener en cuenta de que el gobierno, ¿sí?, también hace contribuciones aparte de los aportes que nosotros hacemos. En las cifras que nosotros vamos a ver en nuestro recibo de sueldo, primero vamos a ver dos grandes grupos, la cifra remunerativa y la cifra no remunerativa. Las cifras remunerativas son todas aquellas que comúnmente se llaman cifras en blanco, es decir, que sufren el 17% de descuento que nosotros tenemos. En cambio, las cifras no remunerativas son cifras en negro, ¿sí?, generalmente llamadas en negro, las cuales no sufren ningún tipo de descuento. Es decir, si en algún momento, que nosotros en nuestra política como sindicato estamos en total desacuerdo, obviamente, de las cifras no remunerativas, porque sabemos que son cifras que ante cualquier emergencia económica, por ejemplo, tanto el gobierno de la provincia, por algún decreto de necesidad de urgencia, los puede sacar. En cambio, todas aquellas cifras que son remunerativas, al estar incluidas en el recibo de sueldo, esas no se pueden tocar más, ¿sí? Es decir, como decíamos, tiene sus descuentos, obviamente porque son en blanco, pero también esas cifras remunerativas son las que impactan en el cálculo del aguinaldo y obviamente en el cálculo de aquel que se está por jubilar, o también, ¿sí?, que también toca a los compañeros que ya están jubilados, ¿sí? Dentro de esas cifras remunerativas tenemos dos tipos en nuestro recibo de sueldo, que son las remunerativas bonificables y las remunerativas no bonificables. Cuando nosotros hablamos de remunerativas bonificables, estamos hablando de lo que se denomina el básico en nuestro salario docente. ¿Y por qué decimos bonificables? Porque bonifican. ¿Con qué bonifican? Con tres ítems que tenemos los docentes. Lo que es el presentismo, que es el 10% para todos los docentes, ¿sí? Antigüedad, que de acuerdo a la escala que nosotros tenemos de antigüedad, es el porcentaje que se saca sobre ese básico, ¿sí? Por ejemplo, a un año el 10%, a 10 años el 50%, bueno, y así llegar a los 20 años con un 100%, y aquellos que superan los 22 años, o sea, los 24 años o directamente más años de antigüedad, tienen una bonificación del 120%. Y también el básico, por eso es bonificable, bonifica con todos aquellos docentes que trabajan en zonas desfavorables
por lo tanto es que se le paga zona, ¿sí? Que eso es de acuerdo a la ubicación de cada uno de los establecimientos escolares donde se trabaja, y es así el porcentaje. Y podemos llegar a tener zonas desde un 10%, como también tener porcentaje de zona de un 120%. Entonces, esas cifras son remunerativas bonificables. Y por otro lado, tenemos las cifras remunerativas no bonificables, es decir, que lo que venimos manejando y es el último aumento que hemos recibido de los 4.000 pesos. Es decir, son sumas a las cuales se recibe todos los docentes por igual, es decir, 1.000 pesos que pidamos nosotros como cifra remunerativa no bonificable, a esos 1.000 pesos les descontamos el 17%, ¿estamos? Y es lo que de bolsillo va a recibir aquel docente que tiene 0 antigüedad como aquel docente que tiene el 120% de antigüedad, porque no bonifica en este caso con la antigüedad. Entonces, esa sería la cifra remunerativa no bonificable. Están en blanco, sufren los descuentos, se toman para el cálculo del aguinaldo y también sí sirve para aquel compañero que se va a jubilar o que está jubilado ya, ¿sí? Dentro de las cifras no remunerativas, nosotros en nuestro recibo de sueldo tenemos muy pocas ya. Es por eso que nosotros siempre vamos a luchar tanto por cantidad de salario cuando pedimos una cifra, como también vamos a pedir calidad de salario. Y gracias a Dios, y no sin desmerecer el trabajo de otros compañeros trabajadores de la administración pública, nosotros tenemos, ¿sí?, alrededor, y podemos asegurar, de más del 90% de nuestro salario en blanco, ¿sí? Es por eso que aquel docente que está en condiciones de jubilarse lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Porque todo va a sumar para su salario como jubilado. Nosotros tenemos muy pocas cifras no remunerativas, es decir, muy pocas cifras en negro en nuestro recibo de sueldo. Y si ustedes se fijan en cada uno de sus recibos, tenemos, por ejemplo, cifras en negro de la provincia, nos han quedado 2 únicamente. El código 322, que es un acuerdo paritario provincial, ¿sí?, que eso era 900 pesos por cargo, que eso en su momento lo dio el ministro Luna, y el código 325, que es una compensación provincial a través de un decreto 941/6, que son 945 pesos. Eso es, ¿sí?, son las únicas 2 cifras no remunerativas, es decir, en negro, que tenemos, que las aporta la provincia. Y tenemos, obviamente, sabemos que todo lo que viene de paritaria nacional también viene en negro, viene como una suma no remunerativa, que son el código 3201, ¿sí?, 3201, que es la conectividad nacional, y el código 373, que es incentivo docente, ¿sí? Eso viene también como cifras no remunerativas, que eso viene y lo aporta Nación. También, ¿sí?, estos últimos meses, ¿sí?, puede ser que algunos docentes, que algunos compañeros de los que están presentes, o algunos que pueden llegar a preguntar, le aparece un código de devolución de impuestos a la ganancia, el código 8902. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Bueno, nosotros sabemos que tenemos un impuesto, ¿sí?, a las ganancias, que es de 4ª categoría, que toca al salario de los trabajadores. Sabemos que a mediados de año se subió el mínimo no imponible a 150.000 pesos, ¿sí?, y se hizo retroactivo al mes de enero de este año. Es decir, si a mí me venían descontando impuestos a las ganancias, esta ley empezó, ¿sí?, tuvo vigencia, ¿sí?, en el mes de julio, a partir del 1 de julio, pero al ser retroactivo, ¿sí?, al mes de enero, es decir, que lo que me venían descontando me lo tienen que devolver, ¿sí?, me lo tienen que devolver. Y eso, existe la devolución en 5 cuotas consecutivas a partir del 1 de julio. Es por eso que por ahí, en algunos docentes, puede aparecer ese caso, ¿sí?, del código 8902, que es devolución de impuestos a las ganancias. Eso es
¿sí? Inclusive, otra cosa importante también, que ahora en nuestro recibo de sueldo, las cifras que son no remunerativas que vienen de Nación aparecen en la parte final del recibo de sueldo. Antes venían todas, tanto remunerativas, o sea, venía el básico, venían todo lo demás que es remunerativo y venían lo no remunerativo también, ¿sí? Pero ahora esas partes de lo que es a nivel nacional, ¿sí? Tanto lo que es conectividad, incentivo y todo lo demás, viene en la parte final del recibo, que por ahí es más fácil poderlo ver y poderlo leer al recibo. Decíamos que nosotros, sobre las cifras remunerativas, ¿sí? Se realizan los descuentos de ley que nosotros tenemos, que es tanto para la obra social y el aporte jubilatorio. Nosotros hablábamos del aporte jubilatorio, que nosotros hacemos un aporte extra, que es del 2%, que es el código 472, que lo van a ver como decreto 137/05. Eso aportamos porque, como les decía anteriormente, es lo que nos permite a nosotros tener un régimen especial, ¿sí? No de privilegios, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. En algún momento se habló de que el docente tenía una jubilación de privilegio. No es así. Nosotros tenemos un régimen especial, por lo tanto aportamos un 2% más de lo que aporta cualquier trabajador común, el cual nos permite a nosotros, como docente, ¿sí? Jubilarse las mujeres a los 57 años y los varones a los 60 años. Entonces, nosotros, por ley, debemos aportar ese 17%. ¿Sí? También, en su momento, y lo pueden ver si lo comparan por ahí con algún otro trabajador, se le exige el tema de una ART, ¿sí? Tener una aseguradora del riesgo de trabajo, que generalmente lo realizan todos aquellos empleadores que son privados. En nuestro caso, ¿sí? Hay un seguro obligatorio, que eso se hace también, es un descuento que se lo hacen, pero es mínimo de 3,80 pesos, ¿sí? Que eso también nos descuentan a nosotros, ¿sí? Que eso es un seguro de vida obligatorio que también es por ley, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta y cómo sé lo que me descuentan? Sumo directamente las cifras, todas que son remunerativas, tanto bonificables como no bonificables, y sobre eso hago el cálculo, ¿sí? Del 11%, del 4% y del 2%. Esos son por ley. Nosotros, por ejemplo, que somos, en mi caso, que yo soy afiliado, en este caso a AMP, pero eso es un aporte, ¿sí? Ya voluntario. Eso yo decido, ¿sí? Afiliarme o no, en este caso, a AMP. Entonces, sobre esa cifra también yo tengo un descuento que es del 2% sobre esa cifra. Pero por ley nosotros tenemos que tener el 17%, como así también, si yo quiero, por ejemplo, contratar un seguro de vida aparte del que tengo, o contratar una obra social privada aparte de la que tengo, son todos, ¿sí? Ya aportes que son voluntarios, es decir, porque yo decido, ¿sí? Si lo quiero hacer o no, ¿sí? Y tienen mi consentimiento. ¿Estamos? Lo otro es por ley. Eso. Lo mismo sucede, porque también eso preguntaban muchas veces, ¿qué sucede con el tema de los aportes en el aguinaldo? ¿Sí? Es por ley, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el aguinaldo, ¿sí? Como sus siglas lo dicen, es un salario anual complementario. Es decir, yo trabajo 12 meses, pero en el año yo no recibo 12 sueldos, yo recibo 13, ¿sí? Que es la mitad en julio y la mitad en diciembre. Estoy recibiendo un sueldo más. Por lo tanto, si estoy recibiendo un sueldo más, ¿sí? Por ley se deben realizar también los aportes sobre ese dinero que yo estoy cobrando también. Porque eso también por ahí surge la pregunta, ¿por qué en el aguinaldo me descuentan jubilación? ¿Por qué en el aguinaldo me descuentan obra social? ¿Por qué en el aguinaldo hay un aporte hacia el sindicato o voluntariamente de lo que yo he elegido que me descuenten también? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esos son con respecto a las cifras remunerativas y los aportes que yo debo realizar.
Otro tema también que por ahí es recurrente y por ahí surgen muchas preguntas y dudas es cómo se calcula el básico de un salario docente. ¿Sí? Nosotros tenemos un nomenclador salarial, ¿sí?, actual, en el cual nosotros tenemos el básico, ¿sí?, del cargo testigo que nosotros siempre tomamos, que es el maestro de grado, de 15.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se saca ese básico? ¿Sí? O cómo se saca el básico de cualquier cargo, código que tiene el nomenclador. Si nosotros a esos 15.000 pesos lo dividimos en la cantidad de puntos que tiene asignado, ¿sí? Tiene asignado cada uno de los docentes. También, disculpen, preguntas, dudas, vayan parando, no hay ningún problema. Si voy muy rápido me dicen, me paran, me dicen cómo es esto. Podemos ir viendo a ver si hay alguna duda o pueden ir escribiendo en el chat también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bien. Profe, un poquito más de espacio porque estoy con el recibo de sueldo. Mi nombre es Fabiana, buenos días. Perfecto. Estoy con el Me teléfono y paran. así que voy anotando los códigos así. Perfecto, Juan me van Carlos. preguntando, vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. Juan Carlos. Sí, escucho. Acá cuando mencionaste lo de APOS, Sí. hay otro descuento que lo tenemos de hace unos cuantos años, que es para todos los empleados públicos, tengo entendido, y docentes, de $1. De $1. El código 405. Sí. ¿Sí? Ese Sí, también lo sí. vamos a ver y que hace unos cuantos años que ya lo llevamos y está incorporado Sí. en nuestro... Exactamente, eso es para todos los, es a través de la ley 6.868, que es el aporte de $1 para APOS, que nosotros en su momento hicimos el reclamo y quedaron en verlo y nunca más lo sacaron, es de $1, y que hace muchos años que está eso, sí. Juan Bien, Carlos, ¿alguna otra Juan pregunta? Carlos, Sí, Alejandra. Sí, con escucho. respecto a APOS, figura Sí, el 4%, el ese, 4%, sí. ese es el obligatorio, ¿verdad? Pero después, Exactamente, eso es por ley. pero si vos después agregas familiares, eso ya Eso. corresponde Bien. al trabajador. Eso, Exactamente. eso tendrías que Exactamente. aclarar también, porque a la hora de Perfecto. sumar y eso, Bien. ahí hacen, o sea, los compañeros, digamos, tienen esa inquietud. ¿Qué es lo que nos Bien, corresponde Alejandro. por ley y qué es lo que, si tenemos adherentes en la familia? Exactamente. Exactamente. Por ley, a nosotros nos corresponde el código 400, ¿sí?, que es la obra social de APO, que es de 4%. Ahora, en mi caso, yo, por ejemplo, casado, ¿sí?, con 2 hijos, puedo optar en adherir a mis familiares, ¿sí?, a la obra social, es decir, para que ellos gocen también del beneficio de la obra social. Eso se hace, y si el descuento que se realiza es a través del código 401, en el cual figura obra social, APO, familiares. Pero vuelvo a repetir, esto ya es algo opcional, algo que yo decido si adherir, en este caso, a mí o a mis familiares, ¿sí? ¿Sí? Para que gocen también con el beneficio de la obra social. Pero por ley es únicamente el 4%, más el 11% que es por ley del aporte jubilatorio, ¿sí?, tenemos un 15%, más el 2% que nosotros tenemos para el régimen especial de jubilación, tenemos un 17% de descuento por ley. ¿Estamos hasta ahí?
Juan Carlos también creo que es hasta los 25 años, si los chicos están estudiando, ¿sí? Exactamente. Creo, todavía sí está Sí, el vigente. tema de para adherir, la adhesión para que les cubra los oficiales. Es así, María Emilia. Exactamente. Y si hay alguna operación o alguna intervención quirúrgica, pues también lo descuenta, así que eso va a figurar. Seguramente. Eso cuando tenemos alguna internación, por ejemplo, ¿sí? En el momento no abonamos nada, sino que después ese monto generalmente se abona en cuotas, ¿sí? Viene un descuento extra. Buenos días, ¿cómo le va, profe? Soy Aide Buen día. Ballera. Buen ¿Sabe día. qué? Le quiero hacer una consulta. Sí. Acá, mientras que voy hablando, le voy diciendo. ¿Sabe que, por ejemplo, en un mes a mí me sacaron o sea, en el recibo de sueldo, el suplemento docente y el incremento salarial de un mes y el otro mes lo he cobrado? ¿Eso es algo normal o no? No. No, No, hay que verlo. No, no no. hice reclamo, nada hice, No solamente, hizo. no hice porque es del mes, este mes no lo he cobrado y el mes de julio sí lo No, he hay que verlo. cobrado. Hay Son que casi verlo, ¿no? 4.000 y algo de pesos que me descuentan. Eso seguramente es un error en la carga, en la liquidación, no sabe, por ahí sucede tanto en liquidación del Ministerio de Educación, que es quien pasa la información hacia Hacienda de la provincia. Puede haber ocurrido un error ahí, pero tienen que hacer el reclamo. Lo que tiene que hacer es mandarnos los recibos de sueldo, ¿sí? A través de WhatsApp, de alguna vía, tanto a mí como a la compañera Neri, y nosotros hacemos el reclamo pertinente para ver qué ha pasado con esa liquidación. Ah, bien, muchas gracias. No, por favor. Juan Carlos. Hay una consulta. Sí. Sí. Buenos días. Buenos Mira, días, a mí Julio. ¿por qué se habla de que el incremento salarial, que es el código 422, dice que ningún docente ese incremento puede cobrar más de 20.000 pesos? A ver. Porque a mí me sacaron de algunos recibos, de 2 recibos de ese código, el 422, hice el reclamo y me dicen que ningún docente puede cobrar en ese ítems más de 20.000. Sí, 422. 422, sí. Sí, bien. El 422 son los últimos incrementos que se han ido realizando, ¿sí? Que son remunerativos no bonificables. ¿Cuáles son los incrementos que han sido incorporados a ese ítem? Los 3.000 pesos que hemos recibido en enero, los 3.000 pesos que hemos recibido en febrero y los 4.000 pesos que hemos recibido en junio. Es decir, si nosotros sumamos, son 10.000 pesos. ¿Sí? Eso es por cargo. Es decir, que si yo tengo 2 cargos, ¿sí? Tengo que cobrar 20.000 pesos. No puede superar eso. Por eso es que en ese ítem de lo que es el incremento salarial son 20.000 pesos. Ahora justo me da pie también Julio ahí para completar una información, que es decir, cómo nosotros hacemos el cálculo cuando nosotros pedimos o son incorporadas sumas de remunerativas no bonificables, ¿sí? Nosotros siempre, y esto lo vamos a escuchar siempre y lo vamos a defender, siempre que solicitamos, lo solicitamos por cargo. Es decir, aquel docente que tiene un cargo cobrará, en este caso, vamos a poner un caso puntual, los 4.000 pesos del mes de junio que hemos recibido remunerativos no bonificables, ¿no es cierto? Si tiene un cargo, cobra 4.000 pesos. ¿Sí? Si tiene 2 cargos, cobrará 8.000 pesos. Pero ¿qué pasa ahí? Nosotros sabemos, ¿sí? Que eso se paga a través de lo que se denomina el criterio FONIR, ¿sí? Que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿sí? Podemos acumular hasta 2 cargos. En este caso yo, que soy profesor de secundaria, el cargo equivale a 15 horas cátedra. Y en nivel superior el cargo equivale a 12 horas cátedra. Es decir, si yo tengo 30 horas, cobro los 2 cargos. Pero si tengo 32 o tengo 35, tengo el tope horario, que son las 40,
sigo cobrando 2 cargos. No puedo cobrar más de 2 cargos. Es decir, si tengo 32 horas, me van a pagar 2 cargos. ¿Sí? En el nivel superior, si tengo las 24 horas, cobro los 2 cargos. Si tengo 26, 28, 30 horas, o el tope horario de las 40 horas, sigo cobrando 2 cargos. ¿Sí? Es por eso que no puede superar los 20.000 pesos ese ítem del 422, ese código 422. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no llego a tener un cargo o no llego a tener 2 cargos? ¿Sí? Vamos a algo práctico, es decir, yo en la secundaria, en vez de tener 15 horas, tengo 10. ¿Me corresponde el aumento? Sí, le corresponde, pero le corresponde un proporcional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Los 4.000 pesos que yo tengo, ¿sí? Los 4.000 pesos que yo tengo, los divido en 15, que es la cantidad de horas que tiene el cargo. Es decir, que por hora, ¿sí? Que por hora equivale 266,66 centavos, ¿sí? El aumento. Y tengo 10, entonces, ¿sí? Con 10 horas, entonces, en vez de cobrar los 4.000 pesos, cobro 2.666 pesos. ¿Sí? Lo mismo sucede que si yo tengo, en vez de 15, tengo 20 horas. Tengo que cobrar el proporcional, cobro un cargo completo y cobro el proporcional por esas 5 horas. ¿Sí? Lo mismo sucede con el tema de lo que es nivel superior. Ahí el cálculo no se hace sobre 15, se hace sobre 12 horas. ¿Sí? En este caso, a los 4.000 pesos lo divido en 12 horas y me da 333. Lo multiplico por la cantidad de horas que yo tengo y me da lo que yo tengo que recibir en proporción de lo que va a recibir el cargo. ¿Estamos? ¿Eso quedó claro eso? ¿Cómo hago para calcular por ahí tanto el nivel secundario como el nivel superior por el tema de la carga horaria? ¿Sí? Sí. Si les parece, leo dos preguntas que dejaron en el chat y seguimos avanzando y después de última hacemos otro corte. Sí. Silvia hace una consulta. Con respecto al código 325, yo estoy cobrando un monto de 472 y el monto es de 940, creo que dijo el profe. Sí. ¿A qué se debe la diferencia? Pregunta. Bien, hay que ver también esto, hay que ver si ella tiene el cargo completo. También puede ser que sea proporcional a lo que ella tiene. Bien. No conozco la situación de ella, tendría que ver que si tiene el cargo completo le están liquidando mal. Y si no, le están pagando un proporcional por eso. Juan Carlos, yo tengo el cargo completo y me pasa igual que Silvia. 472,50. ¿Cuántos recibos tiene 2. Ali? 2. ¿Y en el otro no figura? Puede ser que No figure sé. una parte, claro. Ah. También eso puede suceder, yo al tener 2 o 3 recibos, que figure una parte en un recibo, otra parte en otro y la otra, ¿sí? Pero tiene que sumar los 945. Puede Bien. suceder eso también. Juan Carlos. Sí. Mira, bueno, es útil para todos esto y recién me estoy enterando de todo lo que estás explicando y lo voy corroborando con mis recibos. Por suerte, en el mío da perfectamente. Yo tengo 40 horas de nivel secundario. Sí. ¿Sí? En donde tengo 15 horas, incremento salarial 10.000. Perfecto. ¿Sí? Es un cargo. Sí. Donde tengo 8 horas, incremento salarial 666,67. Donde tengo 3 horas, no viene nada. ¿Por qué? Porque donde tengo 14, viene 9.333,33 que dan los 20.000. Exactamente. Da ¿Sí? perfecta la combinación ahí, pero por supuesto que recién me estoy dando cuenta y enterando. Está bien. Gracias. Está bien. Está bien. Sí, eso también hay que tener en cuenta, que por ahí viene liquidado en distintos recibos, pero las sumas tienen que dar exactamente, ¿sí? En el código 422
Si tenemos 2 cargos, en este caso la profe Lucía, ella tiene 40 horas, le pagan 2 cargos, que hasta 30 horas nada más, ¿sí? Sumando la suma en cada uno de los recibos, le tienen que dar el total de 20.000 pesos. Sí, Bien. Luciana. Una pregunta más, así seguimos que está en el chat. Sí. Dice, yo tengo 2 hijas, una de 5 y otra de 17. Hace varios meses solo me pagan por una hija. A ver, pregunto, ¿hasta qué edad se cobra la asignación por hijo? Bien. Bien, estamos hablando ya de lo que es salario familiar, ¿sí? Lo que tiene que hacer la profe, ¿sí? O sea, al ser mayor de edad, bueno, en este caso la de 17 años, por ahí se lo suspende directamente el ministerio. Lo que tiene que hacer es acreditar de que sigue estudiando para que le siga pagando el tema de lo que es la asignación, que es el salario familiar. Bien, esas serían las preguntas que estaban en el chat. Bien. Juan, Sí. buenos días a todos y a todas. Explica cómo es el tema de la diferencia que hay entre lo que es asignación salarial y lo que es el pago de escolaridad. Bien. Porque ahí queda siempre la duda y siempre Perfecto. al principio de año, cuando se acreditan en febrero, el otro en marzo y se divide en 2 la escolaridad, el salario es una cosa. Surge el problema. Por eso, Sí, salario sí. familiar y escolaridad. Y escolaridad. Son 2 ítems cosas diferentes. exactamente. Gracias. Son 2, gracias Ingrid. Son 2 cosas distintas. El salario familiar es la asignación que a mí me pagan por hijo, ¿sí? Que esa la cobro durante todo el año. En cambio, la escolaridad, ¿sí? Es una vez al año. Es una ayuda especial que está por ley también, ¿sí? Que se da a principio de año, como lo dice, ayuda escolar, que generalmente se paga a principio de año antes del comienzo de clase. ¿Dónde surge el problema en la provincia? Por ahí. Primero, en la acreditación de que el chico está estudiando. Lo hemos sufrido con el tema de la pandemia, que directamente cada establecimiento era el encargado de comunicar al Ministerio de Educación. Han surgido varios casos donde no han comunicado que, por ejemplo, mi hija estaba cursando regularmente en tal o cual escuela, ¿sí? Eso ha sucedido, ¿sí? Y que por ahí también la provincia lo divide al pago de la escolaridad, lo divide generalmente en 2 etapas, ¿sí? Tendría que ser en una etapa directamente como corresponde, ¿sí? Pero lo que pasa es que por ahí tarda en la acreditación, ¿sí? O sea, el certificado de escolaridad, en este caso que la presencialidad iba yo como papá a la escuela, me llenaban el certificado y yo era el encargado de llevarlo al Ministerio de Educación o enviarlo por alguna vía para acreditar de que mi niña iba a tal o cual grado en tal o cual establecimiento y se paga la escolaridad. Pero es una vez al año el tema de la escolaridad. En cambio, la asignación, ¿sí? Por hijo, la asignación familiar se paga todos los meses. A ver, acá. Acá Juan Pablo pregunta, ¿la escolaridad figura en el recibo cuando lo No. pagan? La escolaridad no figura en el recibo de sueldo, figura directamente en la tirilla o en el movimiento de la cuenta bancaria. No figura en el recibo de sueldo. La asignación, que es el salario familiar, sí figura en el recibo de sueldo. Una pregunta, compañero Juan Carlos, buen día. Sí, Juan Ramón. Tengo una compañera que pregunta, ya estábamos viendo por la parte que se hace el reclamo, pero ya que estamos, ella ha dejado de trabajar, o sea, ha quedado cesante en mayo, pero lo mismo le ha seguido pagando junio, julio, agosto. Obviamente que ella tiene un cierto temor porque conoce de algunos casos en donde se le ha pagado durante un cierto tiempo un sueldo que no lo ha estado trabajando otra gente y que después ha tenido algunos inconvenientes. Bien, bien, Juan Ramón. También me das pie, Juan Ramón, lo tenía anotado. Sí, por ahí sucede de que a algunos compañeros le aparece un código, el código 396, que es cuota de gobierno deducción. Eso sucede cuando sucede el caso que está explicando Juan Ramón,
¿sí? De que el docente deja de trabajar, pero no le dan la baja y normalmente le sigue viniendo, ¿sí? su haber, ¿sí? su sueldo. Entonces, en el momento de que en el ministerio o llegan las novedades a liquidaciones del ministerio o Hacienda y todo lo demás, lo que sucede es que le descuentan eso. Eso sucede también y generalmente, y en muchos casos sucede en las escuelas secundarias con el tema de cuando dejamos de trabajar algunas horas, ¿sí? Sucede de que tengo que dar de baja 2 horas porque no las trabajo más, porque por X razones, ¿sí? Y me siguen viniendo esas 2 horas en mi recibo de sueldo. Entonces yo como agente responsable, yo sé que eso no me corresponde. Hay muchos docentes de que miran para otro lado, lo siguen cobrando, ¿sí? Pero resulta que después les viene el descuento. Y no, ¿por qué me descuento? Y porque estuviste cobrando algo que no te correspondía. Lo mismo puede suceder de que hay docentes pícaros que en la declaración jurada no declaran todas las horas. Entonces, cuando hay un cotejo de declaraciones juradas y se dan cuenta de que está incompatible con la carga horaria, también se le puede llegar a descontar. ¿Sí? Eso sucede y sucede. Hoy en día, antes no era tanto, pero hoy en día está sucediendo mucho y aparece el código, como les decía, 396, que es cuenta de gobierno deducción, entonces es un descuento que se está realizando. Lo que se tiene que hacer es averiguar por qué le están descontando eso y seguramente puede suceder lo que dice Juan Ramón, puede suceder de que ha obviado horas, no las ha declarado a todas y hay distintas razones por lo cual se ha estado percibiendo algo que realmente no le correspondía. Juan Carlos. Sí, Juan Pablo. Sí, Juanpi. Sí. Respecto a eso que plantea Juan Ramón, también recordar que por la pandemia, por resolución, se siguieron pagando algunos cargos que se dieron de baja después de febrero o marzo, creo que era más o menos. Por eso también que por ahí no se preocupe si se lo han dejado de pagar ahora este mes, porque a mí me pasó que me lo estuvieron pagando hasta el mes pasado, después a partir de este mes ya no lo cobré. Exactamente. Por resolución por la pandemia. Claro, pero ahí la diferencia, Juan Pablo, es que a mí eso no me lo descuentan. Me lo dejan de pagar, exactamente. Me lo dejan de pagar directamente. En cambio, los otros casos que explicábamos recién, sí, me lo dejan de pagar y me lo descuentan también porque estaba recibiendo algo que no correspondía. Gracias por la aclaración, Juan. Bien, ¿alguna otra pregunta? Me queda un poquito nada más y yo termino así le doy la palabra a Nelly. Bien, para terminar, más o menos dejar en claro más o menos cómo calculamos los básicos, ¿sí? de cada uno de los docentes, de cada uno de los cargos. Decíamos que tenemos como cargo testigo el maestro de grado, que tiene 15.000 pesos de salario básico actuales y tiene un índice de 133 hoy, ¿sí? Hoy. Que obviamente al haber cambio de nomenclador en el mes que viene eso va a variar. ¿Cómo hacemos para calcular el básico? Lo que hacemos es los 15.000 pesos, ¿sí? Los 15.000 pesos lo dividimos en los 133 y eso me da un valor punto. Que el valor punto, los 15.000 dividido en los 133, me da un valor punto de 112,782. Ese valor punto, ¿sí? Es lo que yo voy a aplicar para calcular cualquier básico del nomenclador docente. Tomo uno al azar, ¿sí? El de 18, secretario pedagógico de jornada completa, tiene un índice, ¿sí? un índice de 280 puntos. 280 por 112,782 me da un básico de 31.578,96. Y así sucesivamente, como por ejemplo también para calcular el valor de la hora cátedra, tanto de nivel superior como de nivel secundario. Bueno, a continuación Nedi, ella va a tomar el tema del nomenclador, ¿sí? Explicando cuáles son los cambios que se van a realizar y de qué manera va a variar
cada uno de los básicos de los 39 cargos que están en el proyecto de AMP. En ese caso, nosotros no estamos variando el monto del básico, estamos variando la cantidad de puntos, la cantidad del índice que tenemos. Es decir, ese nuevo índice, que en este caso el maestro de grado va a ser de 155, lo vamos a multiplicar por el valor punto que ya tenemos, porque eso no lo movemos y me da un nuevo básico. Bueno, pero eso ya es parte de NES. Así que bueno, no sé si no hay más preguntas, agradecerle la atención. Sí. Hay una, antes que te vayas, Juan Carlos. No, ya me fui, ya me fui. No te vayas. Así como explicaste lo del cargo de secretario en ese ejemplo, lo podés hacer más a gráfico al de nivel secundario. Y te doy un ejemplo concreto. ¿Cómo se calculan? Por ejemplo, 18 horas de un profe recién iniciado en secundaria. Bien, bien, 18 horas. Nosotros tenemos, ¿sí? La hora de nivel medio tiene un índice de 6.63, es decir, 6.63 por el valor punto, que es 112,782, eso me da, ¿sí?, 747,74. ¿Qué significa eso? Que esa es el valor que tiene la hora cátedra. Cada hora cátedra que yo trabaje me paga 747,74. 18 horas me dijiste, Lucía. Sí, sí. Bien, lo multiplicamos por 18, entonces ese docente va a tener un básico de 13.459,40. Ese es el salario básico que va a tener. De ahí, ¿sí?, para abajo va a tener el 10% de presentismo, la cantidad de porcentaje que tenga de antigüedad, lo que tenga de... los adicionales de... Todos los adicionales de suplemento docente, tanto del incremento salarial, pero el básico de ese docente con 18 horas es, ¿sí?, de lo que le decía. Creo, no quedó acá. Gracias. De 13.000. Sí, Gustavo. Bueno, no, justo es lo mismo, pero o sea, la fórmula sería el índice del nivel que sea, por valor punto de cargo, eso te da la hora cátedra y eso se multiplica por la cantidad de horas que tengo. Perfecto. Es justo era lo que yo pregunté. Sí. Bien, ¿algo más? Gabriela Fernández, una consulta con respecto, estaba mirando el recibo de sueldo y escuchando, con respecto al código 325. El valor que tiene o lo que nos deberían pagar son 925, ¿verdad? 945, el 325. 945, bien. Con respecto a eso, ¿incluye que seamos de pluralidad y que tengamos zona o debemos cobrar? No, porque eso lo vuelvo a... Está bien la pregunta y la duda. El código 325 yo lo expliqué que es una cifra no remunerativa, es una cifra en negro, ¿sí? Que esa quedó de lo que fue el parte del ministerio del año pasado, perdón, del año pasado, de Luna, fue una compensación provincial 945 para todos los docentes, es decir, no importa las horas que tengan, no importa la antigüedad, no importa nada, al ser en negro, obviamente, y eso no tiene descuento, es 945, eso no bonifica con nada, al ser una cifra en negro, ¿sí?, una cifra no remunerativa, es igual para todos. Bien, porque igual que las otras compañeras también, ahí he estado mirando los recibos de sueldo y se me paga 472. Hay que verlo, ver, ¿tiene un solo recibo usted? Un solo recibo. Bien, hay que verlo eso, porque eso tiene que ser 945, que es un remanente que ha quedado. Que es negro. Sí, yo tengo 2 recibos y creo que se paga por persona, porque los 2 recibos me dan 950. Pero debe ser por persona, por eso. Es por persona, es por claro, persona. Entonces está bien. Otra cosita ya con esto. No es para mí, pero me interesa como delegado conocer cuáles son los códigos donde se incluye nacimiento, pago de nacimiento o pago por
por maternidad, no sé, lo corresponda o no. ¿Y cuál es el porcentaje o cómo se saca? Bien, bien. En este momento el código no lo tengo y generalmente esos pagos que hacen que son por única vez, tanto sabe ser pago por matrimonio, pago por nacimiento, ¿sí? Eso vienen por afuera del recibo del sueldo, como son cifras extraordinarias, ¿sí? Eso no tienen código porque no viene en el recibo de sueldo. No sabré decirte en este momento los montos, Gustavo, pero lo vemos, lo buscamos. Pero eso no viene por recibo de sueldo. Pasa exactamente lo mismo que la escolaridad. No viene por medio del recibo de sueldo, sino es una acreditación directa en el movimiento bancario, en la caja de ahorro que tenemos cada uno de los docentes, en este caso en el Banco de La Rioja. Bien, Juan gracias. Carlos, Sí, Juan Ramón. una preguntita más. Sí. Un compañero que trabaja, que tiene tiene dos trabajos, uno en educación y el otro en otra repartición. Él, al momento de jubilarse, se jubila, digamos, por las dos partes, con una sola jubilación, o sea, se unifica eso, ¿cómo sería? Bien, bien. Ese es un lindo tema y lo hemos estado conversando con Neri. Creo que Neri también tiene mucho más datos que lo que yo puedo tener. Lo que yo te puedo decir, Juan Ramón, es que nosotros al tener un régimen especial, ¿sí? Yo lo primero que puedo hacer, me optaría, porque, a ver, el régimen que tiene la administración pública o en el otro trabajo no es el mismo régimen que tenemos nosotros. Entonces, lo que yo tendría que hacer es esperar cumplir con el otro régimen, ¿sí? Para poder acumular y poderme jubilar, en este caso, con las dos situaciones, de docente y de la administración pública, por ejemplo. No lo puedo hacer si yo me jubilo a los 60, que el régimen docente me lo permite, pero el otro no me lo permite. Después va a ser un gran problema poder unificar. Cuando yo me tenga en condiciones de jubilarme a los 65 años en la administración pública, ¿sí? Va a ser un gran problema poder unificar, en este caso, los beneficios. Entonces, lo que se aconseja es esperar, ¿sí? Cumplir con el otro régimen que no es especial como el que tenemos nosotros, y de esa manera se puede mejor y es menos trámite poderlo unificar al beneficio y cobrar, en este caso, por los dos, ¿sí? Unificar los dos trabajos que tiene, Ramón. Claro, bien, gracias Juan Carlos, pero al entender así nomás, sería, sí, está siendo muy injusto, porque de pronto yo llego a los 60 por el régimen del docente y estoy en condiciones de jubilarme, pero para llegar a los 65 sabemos cómo es nuestra profesión tan desgastante. Y para llegar a los 65, y obviamente tengo que seguir en la escuela y tengo que andar con pañales. Total entendible, pero también tenemos que entender, Juan Ramón, de que yo a los 60, para yo acceder a los 60, yo todos mis años de servicio aporté un 2% más de mi sueldo, ¿sí? Que no lo hace el trabajador de la administración pública normal, ¿sí? Entonces, no me va a habilitar, ¿sí? De que me pueda jubilar a los 60 por el otro sistema. Ahora, yo me puedo jubilar a los 60 años del régimen docente. Sigo trabajando en la administración pública, ¿sí? Y llego a los 65 y me jubilo, tramito la jubilación. Ahora, ¿cuál es el problema ahí, Juan Ramón? Unificar los beneficios. Sí. Perdón. Sí. Recalculemos. Sí. Escúchame, lo previsional está en el otro encuentro. Entonces digo, para que no nos vamos, y ahí vamos a poder todos hacer las preguntas. Rételo a Juan Ramón. Sí, réteme a mí. Sí, rételo a Juan Ramón, aparte con esas banderas que tiene en el fondo, ya lo retaba yo. Sí. Así que, pero bueno. Buenísimas las banderas, buenísimas. No, va. Así que, bueno, le doy lugar a Neri, les vuelvo a agradecer la atención, las preguntas. Al haber muchas preguntas se ve que
Estuvo interesante, así que bueno, estamos abiertos a cualquier consulta. Es un tema para seguir hablando, hay mucho para hablar sobre esto, y como dice Neri, seguramente habrá otro encuentro. Pero lo que vaya surgiendo, no hay ningún problema en responder cada una de las consultas. Así que muchas gracias. Bien, Juan Carlos, muchas gracias, muy claro. Bueno, seguimos con Neri, entonces vamos a hacer la misma como modalidad, así la compañera puede ir desarrollando, siguiendo con lo que planteaba Juan Carlos, y luego hacemos una pausa, por decirlo de alguna forma, con algunas preguntas o consultas. Una última pregunta yo que me acaba de surgir, Lu, antes que pase Nedi. O Nedi también me lo puede responder. A ver, ¿cuál será? Cuando Juan Carlos, ¿no es cierto?, dijo que estaban esos montos en negro que habían quedado de la provincia, uno es el código 322 de 900 pesos y el otro el código 325 de 940, que no se pagan por cargo, sino que se pagan por persona. Yo pregunto, entonces ahí no se tienen en cuenta la cantidad de horas que pueda tener un docente, no se pagarían proporcionales. Si se paga por persona, no se tiene en cuenta la cantidad de horas. Les respondo, Luz. Bien, el 325 es por persona, el 322 es por cargo, ¿sí? Pero son en negro. Todo lo que va por persona no entra en ningún cálculo proporcional ni nada por el estilo. Lo que es por cargo, sí. Por eso puede suceder que el código 322, que es acuerdo paritario provincial, que yo hablo de 900 pesos, en algunos recibos al que tiene 2 cargos le figure 1800. Eso es por cargo. ¿Estamos, Juan? Perfecto, aclarado. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros. A mí me toca hablar un poco del tema del nomenclador de cargos. Primero voy a hacer contextualizar un poco por qué nosotros tomamos este tema y lo llevamos desarrollando a través de tantos años y por qué es tan importante en la estructura orgánica de la educación. Un nomenclador de cargo es un listado, puede ser un catálogo, diferentes denominaciones que contienen los cargos docentes o no en este momento, con una denominación, con una cantidad de puntos y el puntaje asignado, o sea, el valor del punto, que es el que después a mí me permite el valor de un punto multiplicarlo por la cantidad de puntos que tiene ese cargo para poder establecer el básico de todos esos cargos. Cuando se conformó la comisión negociadora en el año 2008, nosotros determinamos como un tema prioritario dentro del salario el nomenclador salarial docente, su actualización y las condiciones de trabajo. Como ligado a estas condiciones, las plantas funcionales. ¿Qué son las plantas funcionales? Son la estructura docente que tiene cada escuela. O sea, los docentes, los alumnos, la cantidad de secciones, los espacios físicos, todo eso va ligado a la estructura de este nomenclador. En ese momento se acordó trabajar la modificación de los cargos docentes que nosotros pedíamos que sean representativos a las plantas orgánicas de cada escuela, abarcativas, por supuesto, a todos los niveles y modalidades.
¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros en una escuela, llámese primaria, nivel inicial, secundaria o superior, nosotros sabemos que la POF o la estructura debía ser con cargos docentes. Entonces, ¿cuál es la estructura de esa escuela? Un director, el vicedirector, el secretario, la cantidad de docentes según la cantidad de secciones y por supuesto que esto va agregado si es el nivel secundario, preceptores, y lo mismo pasa el nivel superior con otros cargos que son exclusivamente de cada nivel. Pero siempre nosotros esta bandera que la iniciamos en el 2008, establecíamos que todos los que teníamos que estar dentro de esta estructura debían ser cargos docentes. En el acta de fecha 9 del 10 del 2008, nosotros volvemos a reanudar el tratamiento de este nomenclador, en el cual nosotros decimos que tenemos una propuesta que se basa en un principio constitucional que a igual trabajo, igual remuneración, que no se respetaba hasta este momento, incluso hasta el día de hoy. Por eso, a los que se les paga por 15 horas cátedras o menos, se les está pagando por 15 horas cátedras o menos, cuando en realidad su trabajo implica una más carga horaria en la actualidad, por lo tanto debería tener más salario. Nosotros en ese momento dijimos que para comenzar con el tratamiento de este tema, era imprescindible romper esa situación de desigualdad que había en las escuelas, puesto que en una escuela no solamente estamos hablando de procesos de alfabetización y de educación, sino que también hay otros actores que tienen que ver con este proceso educativo que se desarrolla dentro de la escuela. En ese momento nosotros dijimos que nuestra propuesta debía romper con esa situación derivada de que había una concepción jerarquizada del trabajo y debíamos debatir más integralmente la totalidad del trabajo docente. Y a partir de ahí, del año 2008, nosotros establecimos, impusimos y comenzamos a hablar del trabajador de la educación. Esta era la definición que nosotros establecimos, tanto a partir de ese momento, porque así lo define la Ley Nacional de Educación, sino que además nuestras actas paritarias ya hablábamos no de docente, sino de trabajador de la educación. Nuestra propuesta en ese momento consistió en modificar la cantidad de puntos. Se aprobó un acta paritaria en el año 2008, en un acuerdo primero que por decreto salarial se lo estableció en 3 etapas. Después, a posterior, se aprueba un acuerdo séptimo que nosotros establecimos el cambio de código de los cargos de los centros de educación física por códigos que estaban en nuestro nomenclador, ya que estos cargos venían también desde la transferencia de las escuelas. Cuando se hace la transferencia de las escuelas, a nuestro nomenclador provincial se agregan todos los cargos a aquellos que venían en la transferencia, por eso tenemos un nomenclador actualmente que tiene entre 135 a 140 cargos. En todas las actas salariales que nosotros establecimos en esa época, en el 2010, en el 2011, en el 2012, conformamos las comisiones de trabajo y tratamos el tema. Cada vez que establecíamos lo salarial, establecíamos hablar del nomenclador de cargo como una prioridad, porque nosotros veíamos que cuando nosotros le aumentábamos al cargo testigo del maestro de grado,
indudablemente cuando a él le dábamos 100, el que tenía el doble de puntos le dábamos 200. Había una desigualdad salarial que se traducía por esta desigualdad de puntos que tienen los cargos. Nosotros establecimos en esa época pautas de trabajo, que era la eliminación, la unificación y o equiparación y la incorporación de los nuevos códigos, teniendo como principio que el nuevo nomenclador debía ser el resultado de las POF, plantas orgánicas funcionales de las escuelas en sus distintas modalidades. También se trató la situación que produciría con la eliminación de los códigos que a la fecha no registran liquidaciones y que actualmente los tenemos en una cantidad de 27. Esos códigos representan una partida presupuestaria y nosotros decíamos que eso debía ser reasignado en la equiparación, en la creación, la reconversión o la unificación con otros códigos. En estos nuevos códigos que establece la Ley de Educación Nacional y especialmente en el nivel secundario. Avanzamos desde ese año que les estoy hablando hasta el año 2015, que es ahí donde se crea la paritaria ilegítima y nosotros nos retiramos de la paritaria. Hasta ahí avanzamos prácticamente con un borrador, una propuesta de nomenclador que estaba prácticamente lista. Actualmente este nomenclador tiene 131 códigos, 41 de nivel inicial, primaria, especial, adulta y secundaria y 90 de nivel superior. 131 códigos, 41 de nivel inicial, primaria, especial, adulto y secundaria y 90 de nivel superior. Cuando vamos más actualmente, nosotros establecemos la paritaria este año, pusimos con mucho tesón y argumentar, estos fundamentos los tienen ellos cuando nosotros empezamos la discusión en la paritaria actual. Porque decíamos que esto se debía modificar y cuáles eran los objetivos y los principios en los cuales se tenía que sostener este nomenclador. Nosotros establecimos en ese momento que íbamos a comenzar con el incremento de puntos en 37 códigos que eran los cargos testigos, porque eran los que estaban, a nuestro entender, más rezagados, eran los que, a diferencia de los códigos jerárquicos u otros códigos, se llevaban la mayor cantidad o la porción más grande cuando uno trabajaba en los acuerdos salariales. De esa manera, nosotros presentamos nuestro proyecto de la modificación del nomenclador y se estableció un acta que la firmamos, ya les digo, el acuerdo primero, la firmamos el 25 de junio del año 2021, cuando firmamos el primer acuerdo salarial, que eran los 4.000 pesos remunerativos no bonificables, la modificación del nomenclador y los 3.000 pesos en noviembre. Esa acta paritaria tiene un anexo con 37 cargos que nosotros propusimos para modificar en esta primera etapa, pero además pedíamos la eliminación, como les dije, de los 27 cargos. En este momento, yo después, si quieren, les digo cuáles, creo que Juan Carlos les pasó cuáles son los códigos que nosotros hemos pedido, pero se los puedo leer.
vamos con los de la escuela primaria, digamos de nivel inicial, nivel primario, especial. El D01, el D03, el D31, el D02. Yo se los nombro, pero así muy generalmente porque creo que todos lo tienen y en todo caso, después puntualmente me van preguntando cada uno. También tenemos los cargos de preceptor, VEDEL, que nosotros ahí pedimos la unificación, porque eso también, cuando nosotros trabajamos con los códigos, vemos que para igual función hay 3, 4, 6, 7 códigos. Por ejemplo, les doy, el VEDEL en nivel superior y el preceptor en nivel secundario tienen diferentes códigos, pero la función es la misma, por lo tanto, el salario tiene que ser el mismo. Entonces, ahí nosotros propusimos la unificación. En el caso de nivel primario, jardín y escuelas especiales, el maestro de escuela primaria, el maestro de jardín y el de escuela especial tienen diferentes códigos, diferentes puntos y por supuesto diferente salario. Entonces nosotros pedimos la unificación porque la función es la misma. Entonces unificamos con 155 puntos estos tres, porque en el caso de estos tres maestros, el que menos puntos tenía el maestro de nivel primario. El que más puntos tenía era el maestro de escuela especial, y ahí hay todavía hasta el día de hoy, una diferenciación de carga horaria. Cuando el maestro de grado trabaja 4, el maestro de escuela especial trabaja 1 hora menos. Después vienen los cargos que decimos que son auxiliares, les llamamos que son los jefes de preceptores, y también propusimos los cargos que estos aparecen en las escuelas técnicas, que son los maestros de enseñanza general práctica, maestros ayudantes de enseñanza, ayudantes de trabajos prácticos, que aquí se nos producía lo mismo que vengo diciendo. Hay 4 códigos, 5 códigos para pagar salarios a una misma función. Los prosecretarios, secretarios, jefes generales de enseñanza práctica, bibliotecarios y el profesor de centro deportivo. Nosotros, sosteniendo el principio en todo esto desde el año 2008, hicimos esta presentación, pero nosotros siempre insistimos en que debía estar ligado esta modificación a las plantas orgánicas funcionales de cada escuela. Porque nosotros ahora, cuando ellos proponen agregar códigos, nosotros nos resistimos. No decimos que no debe haber aumento para los otros, pero siguiendo el principio ese que decimos que a igual trabajo, igual remuneración, nosotros pedimos que el fundamento sea que si estos códigos todavía tienen necesidad de estar dentro del nomenclador o deben ser reconvertidos, unificados, para establecer un nomenclador que sea representativo de las plantas orgánicas en las escuelas. Ese es el fundamento que nosotros llevamos adelante y es por la que nosotros hemos firmado un acuerdo paritario que tiene que ser implementado con este sueldo en septiembre. O sea, nosotros cuando vamos a cobrar, debemos cobrar el incremento de puntos que se va a traducir en aumento al básico. O sea, estos cargos que nosotros les hemos aumentado puntos, ¿dónde vamos a ver la diferenciación salarial? En los básicos de estos códigos. Ahí es donde se va a reflejar. Así que bueno, yo hasta ahí como para darles, más o menos les dije lo que es un nomenclador y por qué nosotros insistimos que el nomenclador debe ser discutido cuando discutimos salario. Porque justamente
acá es cuando se discute salario, es que se ve esa diferenciación muy marcada en los diferentes códigos que tiene nuestro nomenclador. Y además que debe ser, reitero, representativo de las plantas orgánicas funcionales, pero además queremos sacar de ese nomenclador todos aquellos cargos que no tienen que ver con la escuela, con la POF de una escuela. Llámese algunos códigos que figuran como autoridades jerárquicas, llámese algunos códigos que les pagan a los abogados del Ministerio de Educación, y porque nosotros estamos convencidos que si en ese nomenclador se reflejan estos códigos de las escuelas, así como yo se los vine diciendo, cuáles son los cargos que tiene primaria, cuáles son los cargos que tiene inicial, se puede llegar en algún momento a tener una liquidación de sueldos docentes más transparente. Así que bueno, yo llego hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algo? Pero... Ahí Nedi. ¿Sí? Sí. Está la compañera Rasinowski pidiendo la palabra. Sí. Daniela. Sí, buenos días a todos. Buenos días. No, o sea, disculpen si soy torpe, no quiero faltar el respeto. Yo hablo desde la educación especial, ¿sí? A nosotros, tiene más de 50 años en la provincia, siempre se trabajó 3 horas porque se reconocía como una tarea insalubre. Cuando se saca la tarea diferenciada, ¿sí? Que era un ítem que se les pagaba a los primeros docentes, se cambia el código al D05, ¿sí? Y es porque reconocen que es una tarea insalubre y es más, el código cuando nos pagan dice maestro médico especial, así está denominado. Y es por eso que para no pagarnos el insalubre, ¿sí? El código nos pagaba esa diferencia. Es lo que yo tengo entendido, es la información que yo recabé, por eso digo, no quiero faltar el respeto porque supongo que las personas lo han hecho, hicieron un estudio desde el gremio para hacer este pedido. Muchas gracias. Sí, esa es la situación de las escuelas especiales. Yo no entendí, no es que no entendí, quiero decir algo. Nosotros no hemos igualado, o sea, si bien es cierto, hemos igualado maestros de inicial, de grado y especial, pero el de escuelas especiales también tiene un incremento de puntos. De 150 se fueron a 155. El tema de la carga horaria, chicos, eso está en discusión desde el año 2008 e incluso hay una nota que debe ser tratada, que una supervisora de especiales la envió a paritaria en ese momento, que este tema de la carga horaria sí, carga horaria no, de 3, 4, debe ser tratada en paritaria. Así que por ese lado se deben quedar tranquilos, esa situación va a continuar y mientras no se trate y se fundamente en la paritaria no hay problema. Bien. Muchas ¿Alguien? gracias. Sí, que pueda pedir, que quiera tomar la palabra, que tenga alguna duda o algún aporte. Luciana Rogelio quiere hablar. Bueno. Dos cositas, Luciana. Sí. Yo tengo que transmitirle ahora a las 11 a la Junta Ejecutiva alguna conversación de esta mañana alrededor de la paritaria.
una reunión que tengo fijada para esta tarde. Es decir, estamos forzando situaciones con las autoridades para agilizar la paritaria. No vamos a tener tiempo de entrar en detalles, lo que no implica que se lo pueda hacer en una segunda realización de esto de hoy. Como están faltando 10 minutos para las 11 de la mañana, yo le pediría, si ustedes lo aceptan, si lo acuerdan, si hay alguna claridad por parte nuestra, que seguramente lo hay, porque los paritarios que están trabajando este tema del nomenclador, sé que se ha instalado por parte del sindicato AMET, de los de las escuelas técnicas, una campaña que se puede decir también es de desprestigio de AMP, donde no ponen en valor el esfuerzo que se hace para darle a los que menos tienen mayor puntaje, para tener mayor salario, y están inundando las escuelas técnicas con un discurso de mala fe y demás. Si hay cómo hablar de esto, y si no, prepararnos para hacerlo. Pero, indefectiblemente, que a las 11 nos deje el terreno libre, porque yo tengo que trabajar con la Junta Ejecutiva. Si se pudiera hablar de esto, de la EPET, que lo hagan ahora los compañeros que están en este trabajo. Gracias. Bueno, tenemos 10 minutos, 15 aproximadamente, para alguna duda, para ir cerrando. No sé si el prosecretario gremial también, que estuvo en la organización, quiere hacer alguna intervención. El compañero Pablo. ¿Qué es lo que... Buenos días, soy Gabriela Oviedo de Chepes, delegada de la Escuela Normal, nivel secundario. Sí, profe. Yo creo que ha sido muy clara toda la charla sobre el tema de los recibos de sueldo, y mi duda tiene más que ver con estas últimas noticias. Ayer nos llegaba la novedad de que habían tenido una reunión por el tema de los 14.000 pesos. Yo quería saber qué novedades había sobre eso, cuándo los cobraríamos, si hay algún acuerdo ya, o hay por lo menos una luz al final del camino, diría un compañero de trabajo, de poder visualizar algún acuerdo, algún arreglo ya en favor de los docentes. Pregunto esto porque ahora ya al mediodía yo voy a la escuela y bueno, mis colegas me van a preguntar, porque ya ayer me estuvieron preguntando qué novedades había, qué se sabía de eso, y bueno, me parece oportuno que nos pudieran informar acerca de eso para poder llevar las novedades a nuestras escuelas, si es que es posible, claro. Este taller tenía dos temas, que era nomenclador y salario, recibo de sueldo. Los dos temas que nosotros ya lo hemos tratado. Lo demás va a quedar para, bueno, cuando nosotros tenemos paritaria mañana, se darán las informaciones del caso, de los otros temas que todavía justamente el secretario general dijo que tenemos una reunión ahora, en estos momentos, por eso no vamos a poder continuar acá, justamente porque tenemos una paritaria en horas y estamos tratando justamente lo que la Asamblea nos ha mandatado. Eso, Luciana, por eso yo creo que hasta acá hemos desarrollado los dos temas, y bueno, nos convocaremos en cualquier momento para desarrollar otros temas y algunas dudas que han quedado de esto, pero es imprescindible que nosotros tengamos esta reunión porque tenemos en horas dos paritarias.
Así que bueno, eso. Bien. Perfecto, compañera. Entonces, muchas gracias, yo que había planteado, muchas gracias, entonces espero que, y deseo que sea de mucho éxito la reunión de paritaria de hoy, que nos podamos ver beneficiados. Así que bueno, vamos a estar esperando entonces esas novedades. Por el resto está todo muy claro, creo yo. Felicito a los expositores que se han puesto a trabajar, a estudiar, y sé que eso lleva tiempo para poder explicarnos y salvar todas las dudas. Luciana. Sí. Pido la palabra. Bueno, a ver quién está hablando. Juan. Sí, Juan Ramón. Bueno, Juan y luego Pablo, así vamos cerrando por el pedido de que hay una reunión a las 11, por favor. Sí, cortito. Muy bien las explicaciones. Si han quedado dudas, bueno, posiblemente después se pueda dar a lo mejor de la misma temática otro, porque bueno, por ejemplo, en la zona mía, creo que debe ser en muchos lados, muchos compañeros no pudieron estar acá, que es muy importante, ha sido excelente las explicaciones de los compañeros, las dudas que nos hemos sacado, y eso sería mi pedido, si en algún momento tenemos algún tiempo, organizarlo nuevamente porque está excelente. Nada más eso, nada más. Bueno, gracias Juan. Contarles, tanto a los que por ahí preguntaban en el chat o quienes no pudieron estar presentes en esta oportunidad, todas las actividades que se planifican y se realizan desde AMP en el transcurso de horas se sube al canal de YouTube. Entonces pueden replicarlas, compartirlas en los grupos y todos quienes lo necesiten pueden consultar todo. Incluso las actividades que se hicieron el año pasado, lo bueno de la virtualidad es poder recuperarlas por ese medio. Pablo. Bueno, gracias Luciana. Agradecer la participación de las compañeras y los compañeros. Espero que les haya sido de utilidad. Agradecer también a los compañeros del sindicato, a Juan Carlos, a Nedi, a Luciana, a Ingrid, a todos los que están en la Junta Ejecutiva por tomar y apropiarse de estas iniciativas. Creo que es importante que sigamos en este camino. Hoy nos ha tocado esto que para muchos que no entendemos o nos falta el tema de los números, es muy clarificante, y que podamos nosotros a través de esto dar la información a nuestros compañeros de la escuela, a nuestros compañeros que lo vemos diariamente. En ese sentido también yo quiero seguir convocándolos a todas y todos, porque vamos a seguir con estos talleres, ya vamos a dar las próximas fechas. Necesitamos también que nuestros delegados departamentales, delegados escolares, se apropien de los derechos y obligaciones de los delegados de AMP dentro de la institución pública. Necesitamos también conocer toda la ley que respecta a los docentes, al trabajo docente dentro de la institución, y creo que ese es el camino para tener una base firme, sostenible de nuestro sindicato en toda la provincia. Así que agradecerles a todas y todos por la participación. Seguramente lo vamos a estar convocando nuevamente. Bueno, y hoy seguimos trabajando con esto. Esto es así, es muy dinámico. Tenemos que resolver algunas cuestiones, sobre todo en paritaria, y esto también se tiene que llevar la tranquilidad todas las compañeras y compañeros, que este sindicato no ha parado nunca de trabajar a toda hora, feriado, sábado, domingo. La cuestión es ganar más derechos para todas y todos. Así que agradecerles a todos, a vos Luciana, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día todos y todas. Y pronto estamos enviando la próxima fecha y horario para seguir estas jornadas.